espíritu de engaño. Y lo diré de otro modo, entre más nos acercamos al final, va a haber más engaño en el mundo. Cuando usted se propone, se dispone a hacer su voluntad, a querer cumplir con sus propios sueños, se está poniendo en una posición de que puede ser engañado fácilmente, y es cuando necesitamos más el consejo, la ayuda, el discernimiento del Espíritu Santo para poder estar más preparados contra ese espíritu de engaño. Es solamente cuando usted le dice al Señor, Señor, sí, yo te quiero servir, quiero ser tu siervo. Entre más grande es ese deseo, usted estará preparado más para ese espíritu de engaño. Porque es una ley espiritual, es decir, que la gente escucha de la palabra de Dios, de la verdadera palabra de Dios, de la revelación de Dios, y la rechaza. Cuando usted escucha eso, dice las Escrituras que Dios manda ese poder, ese espíritu de engaño, para engañarle en su vida. Y ese espíritu tiene la finalidad de llevarlo a la destrucción, de engañarle de una manera para que usted se ciegue y no pueda poder entender ni comprender la verdadera proclamación de la palabra de Dios, ¿verdad? Debemos entender que la idolatría y el engaño van de la mano. Hoy en día hay mucha idolatría, pero mucha gente, el problema es que mucha gente cree que eso quedó en el pasado, ¿verdad? Dicen, bueno, pues eso hacían las personas que antes, allá en sus religiones, y pues sí, entendemos eso de la idolatría, pero ahora aquí esto no se ve, ¿verdad? No se ve. Pero si nosotros nos vamos simplemente a nuestro país de origen, y no nada más en nuestro país de origen, sino aquí en nuestro país, vemos prácticas que son claramente idólatras. Llevan comida, llevan dinero a esas imágenes, a esas estatuas, y se postran ante ellas, ¿verdad? Y usted me dirá, bueno, yo no practico la idolatría, esto a mí no me aplica, ¿verdad? Pero si usted está escuchando falsas enseñanzas, si usted sigue a personas, si oye a personas que le dicen lo que usted quiere saber, y sigue a personas que le dicen lo que usted quiere oír, está en peligro, ¿verdad? Hay peligro de poder entrar en la idolatría. Otra cosa también que se está viendo dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de redimidos, que entra también dentro de la definición de idolatría, es que hay falsos maestros que les están diciendo a la gente que Dios está ahí para ustedes, que Él quiere cumplir sus deseos, ¿verdad? Que Dios le ama tanto a usted que quiere cumplir sus deseos propios de usted, ¿verdad? Y desgraciadamente viene desde dentro, ¿verdad? Desde dentro de la iglesia, y estos falsos maestros, debido a su egoísmo, a su orgullo, que se quieren servir a sí mismos y no servirle al Dios Todopoderoso, no podrán, citarán mal las Escrituras y no podrán entender el contexto correctamente, y deformarán la palabra de Dios para hacerle fallar a usted y que
crea su falsedad y que pueda servirle al enemigo en lugar de servirle al Señor Dios Todopoderoso. ¿Verdad? Es algo que es muy controversial cuando habla uno de la idolatría, porque rápidamente dice alguien, pues es que ustedes son muy legalistas, no puede uno hacer nada por acá porque dicen, ya empiezan a censurar. Y legalismo, eso no es legalismo. El legalismo es que usted haga los mandamientos para salvarse, ¿verdad? Que trate de hacer los mandamientos para poderse salvar. Eso es el legalismo. Nosotros no practicamos el legalismo. Nosotros nada más escuchamos la palabra de Dios, la instrucción de la palabra de Dios, la asumimos, pero el que verdaderamente nos salva es el Señor Jesucristo, ¿verdad? El hecho de que nosotros nos guiemos por la palabra de Dios, eso no es legalismo, ¿verdad? Dicen, bueno, entonces, estamos en la profecía de Isaías en el capítulo 44. Y en todo este capítulo, Isaías afirma la decisión, el Señor afirma la decisión de escoger a Israel para poder llevar su plan, para poder llevar sus caminos, ¿verdad? En este mundo. Él es el que escogió a Israel. El problema es que Satanás sabe esto, sabe de cómo Dios se moverá en los últimos días para poder llevar a Israel al arrepentimiento y se cumpla los planes de Dios en esta tierra, ¿verdad? Porque hasta que Israel se arrepienta, es cuando el Señor va a empezar a establecer el reino en esta tierra. Pero Satanás está en contra de esta enseñanza. Él no quiere en contra de los planes de Dios. Él no quiere que Israel cumpla los mandamientos de Dios, porque sabe que cuando esto suceda, cuando se convierte Israel, al poco tiempo Satanás va a ser echado al abismo, a ese lugar de oscuridad y de fuego. Entonces, el espíritu de Satanás, los deseos de Satanás se arraigan en el espíritu antisemita. Si ustedes pueden darse cuenta, ¿quién quiere a Israel? Del mundo, de todas las naciones, ¿quién quiere a Israel? Nadie, ¿verdad? Solamente Estados Unidos le apoya, pero todos sus vecinos, sus países vecinos, todos no lo quieren destruir. ¿Por qué? Porque ese es el movimiento de Satanás, ¿verdad? Él no quiere que se lleven a cabo los planes del Señor, que se van a tener que cumplir con Israel primeramente para que se pueda establecer el reino. Bueno, vamos a empezar del número 9, 44, Isaías 44, capítulo 9. Versículo 9. Pero antes, hermanos, antes de empezar con esto, vamos a Romanos 1. Esto es de lo que les hablaba, de esta ley espiritual que nos enseña la Biblia en cuanto a querer satisfacer nuestros propios deseos, a querernos a cumplir, hacer nuestra propia voluntad y no hacer la voluntad de Dios. Si nos ponemos en esa situación, estamos poniéndonos en una situación peligrosa. Dice Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visible desde la creación del mundo,
siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Es decir, usted está expuesto a la verdad de Dios, pero si en su egoísmo usted no la considera buena y la rechaza, es cuando la Biblia habla de que viene este espíritu de engaño, ¿verdad? Este poder engañoso. Si usted ya lo ha rechazado, entonces el Señor, ¿se acuerdan también en Ezequiel? Dice eso, Ezequiel 17 dice, si aquel profeta viene a mí y me consulta cuando él ya se hizo ídolos para su propia perdición, dice, yo mismo, él dice hablando del Señor, yo mismo lo voy a engañar, ¿verdad? Es que debemos de entender que la palabra de Dios cambia nuestra vida. Muy bien, vamos en el versículo, volvamos por favor a Isaías. En el último versículo, en el 8, Isaías habla de la singularidad de nuestro Dios, ¿verdad? De que Él es fuerte, Él es el único, no hay ningún otro Dios, y también habla del Redentor, la piedra de nuestra salvación, la roca de nuestra salvación. Y cuando usted rechaza esa verdad de no creer que el Señor es el único Dios verdadero en el mundo, ¿qué pasa? Puede entrar en idolatría por su propio orgullo, porque ya está siendo expresada la palabra de Dios, pero si no le considera buena y la desecha, Dios dice que los abandona en sus maneras de pensar, ¿verdad? Y profesando ser sabios, se hace uno necio por rechazar esa verdad verdadera de Dios. Bueno, el versículo 9, 44, Isaías 44, 9. Dice, los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. Bueno, aquí esta palabra en el versículo 9 dice, los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad. Esta palabra la encontramos en Génesis 1, cuando el Señor formó al mundo. Ahí usted leerá que dice que en el principio la tierra estaba vacía y desordenada. Esto es lo que quiere decir vanidad, ¿verdad? Estaba vacía, le hacía falta, no tenía orden, le hacía falta el orden de Dios. La sustancia de lo que es Dios no estaba presente en él. Cuando nosotros nos encontramos, nos encontramos haciendo esta idolatría, estamos sumergidos en ese vacío, ¿verdad? En esa confusión. Cuando Dios llega a su vida, el Espíritu Santo de Dios trae orden a su vida. Empieza a usted a organizar, a priorizar, ¿verdad? Las cosas, empieza a dejar de hacer lo que hacía antes, que no le agrada a Dios, y empieza a haber un orden. Pero cuando usted se enfrasca en esto de la idolatría, va a andar confundido, va a andar vacío y no va a tener nada provechoso de esto, ¿verdad? Déjeme chequear algo. Muy bien. Continuamos. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, o sea que no están vacíos y están confundidos. Y lo más precioso de ellos para nada es útil.
Es decir, esta palabra también se traduce como provechoso, beneficioso, eficaz y no trae nada bueno. Si usted cree falsas enseñanzas, las está creyendo a causa de esos deseos egoístas para que, por querer escuchar ese tipo de personas que le quieren, ellos, está peligroso porque estas personas que lo hacen sosteniendo una Biblia en la mano y dirán muchas cosas buenas que están bien, pero ciertas cosas las van a torcer, ¿verdad? Y le harán creer que Dios le ama a usted tanto que está ahí para usted, para cumplir sus deseos, para hacer su voluntad y cumplir esos sueños. Entonces, esta palabra y útil, dice la palabra que de nada sirve, ¿verdad? Esto no es nada bueno, no me lleva a nada útil. Bueno, continuemos. Y ellos mismos son sus testigos para su confusión, de los que los ídolos no ven ni entienden. Nosotros somos testigos de Dios, ¿no es cierto? Amén. Nosotros somos llamados a proclamar la verdad de Dios. Estas personas, dice que son sus propios testigos, no tienen revelación de Dios, no tienen, en su vida no hay nada que venga de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos mismos son creadores de dioses. Ellos van a crear a sus propios dioses. Es por eso que ellos forman a sus propios dioses, porque ellos no quieren ser sometidos. Nosotros también somos llamados a ser sometidos a Dios, ¿verdad? Y ellos no quieren someterse a Dios. Ellos prefieren hacer mejor su propio Dios, para que les digan qué es lo que hay que hacer, ¿verdad? Ellos le dicen a sus dioses qué hay que hacer. Ellos no se quieren someter. ¿Por qué? Por el engaño, ¿verdad? Por el egoísmo. Cuando llegan a ese punto, en su egoísmo ya han sido engañados. Bueno, versículo 10. ¿Quién formó un Dios o quién fundó una imagen que para nada es provechoso? Él está haciendo una pregunta, dice, ¿quién formó un Dios? Esta palabra, si nosotros somos la creación de Dios, ¿usted pudiera formar a Dios? De ninguna manera, ¿verdad? Nosotros somos la creación de Dios. Entonces, Isaías pregunta, ¿quién puede formar a Dios? ¿Quién de ustedes puede formar un Dios? Si nosotros somos parte de la creación, ¿verdad? ¿O quién fundió una imagen que para nada es provechoso? Esta palabra provechoso, volvemos a lo mismo, no es útil, no le trae nada bueno, lo pone solamente en una posición de ira ante Dios. Cuando usted escoge formar su propio Dios, se está poniendo en un lugar muy peligroso, ¿verdad? Porque atrae hacia usted la ira de Dios. 11. He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres, todos ellos se juntan, se presentarán y se asombrarán y se avergonzarán a una. Bueno, vamos a desglosarlo. Dice, he aquí todos los suyos serán avergonzados. Es decir, que está hablando, todos los suyos, está hablando de todas las personas de ese grupo que practican la idolatría.
todos los suyos, todos los que lo siguen en la idolatría, en esa práctica, todos sus camaradas dicen que van a ser avergonzados, ¿verdad? Porque, y si ven cómo vemos en las iglesias allá de México, que las personas que siguen estas prácticas, cuando uno empieza cuando uno conoce a Dios y quiere ir uno a sus familiares a querer presentarles el plan de Dios, ellos están tan engañados que ellos creen que esos ídolos a los que ellos adoran son sus verdaderos dioses, ¿verdad? Y no admiten que uno les pueda enseñar la verdad de acuerdo a la palabra de Dios. No están siendo engañados. Vamos a 2 de Tesalonicenses 2:2. 2 de Tesalonicenses 2. Comenzando con el 10, del 10 al 12. Dice: con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Aquí en el 11 dice: porque Dios les envía un poder o espíritu engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Si se dan cuenta que cuando reciben la verdad de Dios, no la rechazan y no la aceptan como verdad de Dios, porque están tan engañados que nunca admitirán que esos ídolos de nada les es provechoso, ¿verdad? De nada les aprovecha, no les trae nada bueno, no bendice sus vidas, sino que los lleva a la destrucción. Porque los artífices mismos son hombres. Dice que estos artífices quiere decir artesanos. Estos artesanos que hacen dioses no son hombres de fe, ¿verdad? Se imagina que nosotros como cristianos estuviéramos haciendo nuestros propios ídolos, ¿verdad? La verdad de Dios nos redarguye y dicen, pues esto no es de Dios, ¿verdad? Pero estas personas dice que estos que hacen sus dioses no tienen nada divino, no tienen nada eterno, sino que son hombres, ¿verdad? Y solamente artesanos, pero están dispuestos a hacer su propio Dios. Y luego dice: todos ellos se juntarán, se presentarán y se asombrarán. Estamos en el 11. Estoy leyendo de la Reina Valera 60. Todos ellos se juntarán, se presentarán y se asombrarán. Esto hace referencia a que se presentarán ante estas prácticas que ellos están haciendo, los va a llevar a presentarse ante el juicio de Dios. Y dice que se van a estar delante de la presencia del Dios Todopoderoso, ¿verdad? En este juicio. Y dice que se presentarán y se asombrarán. Es decir, que ellos estaban creyendo verdaderamente que sus dioses los podían salvar. Y cuando se presentan ante el juicio de Dios, dice que se asombrarán y sentirán un temor excesivo, ¿verdad? Al estar a la presencia del Dios Todopoderoso,
y dice que ellos van a ser avergonzados, ¿verdad? Es de lo que Daniel habla en Daniel 12, cuando se va a llevar a cabo la resurrección para el juicio. Va a haber dos partes de ese juicio. La primera resurrección va a ser para la reivindicación de las personas, para las personas que van a ser aceptadas por Dios. La otra parte del juicio es cuando el Señor va a derramar su ira sobre las personas que hicieron esto, que cambiaron el poder, el valor de Dios por estas imágenes. Y no solamente, hermanos, es el hecho de ir y a adorar una imagen, eso, sino uno mismo, ¿verdad? La Biblia dice que cualquier cosa que nosotros pongamos en primer lugar antes que a Dios, eso es idolatría, ¿verdad? Entonces, en este caso, en este movimiento de engaño, los falsos maestros instruyen a la gente con la palabra de Dios torcida, que hagan esto, que esos deseos que ustedes tienen son buenos, que el salir adelante en esta vida y tener comodidades, el tener un buen trabajo o un buen negocio, es bueno, eso es lo que Dios quiere para usted. Y que todo se trate de usted, ¿verdad? De usted y nada de Dios, de no glorificar a Dios, de no darle su lugar a Dios, sino de usted, y vienen y Dios supuestamente está ahí para que se los cumpla. Ese es el engaño, ¿verdad? Que los lleva ahí sutilmente a creer que eso es bíblico, que Dios está para que lo bendiga a usted. La cosa es esta, hermanos. Todo esto, supongamos que Dios nos bendice, porque algunos hermanos sí son bendecidos, ¿verdad? Pero supongamos que a usted le cumple todos sus sueños y lo hace rico, a todos ustedes, a todos nosotros. A la luz de la eternidad, ¿tendrá algo de valor estas riquezas de aquí? ¿Verdad? No hay valor alguno. En el reino de Dios no vamos a necesitar el dinero, ¿verdad? Vamos a estar con el Señor, vamos a trabajar para el Señor y no se va a ocupar las cosas de este mundo, va a ser completamente todo nuevo. Dice, y se asombrarán y serán avergonzados a una. Así es que esto, si tú te dispones a servirte a sí mismo, serás avergonzado delante de Dios, ¿verdad? Y maldecido y enviado al infierno. Versículo 12. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, es decir, los carbones, con carbón, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. ¿Qué estamos viendo aquí? Dice que es un herrero. Es un herrero. Dice que su trabajo, lo que hace está haciendo alusión de que él es un herrero, trabaja con el hierro y también con el carbón, con las ascuas, y trabaja con la fuerza de su brazo para darle forma a este Dios que está haciendo, y que después de eso le da hambre y le da sed. Y dice que si no bebe agua se desmaya.
Así es como se comporta un hacedor de dioses. El que tenga sed, esto habla de la insuficiencia de este hombre, es decir, que él depende de todas las cosas de este mundo, depende del descanso porque se cansa, depende de la comida, del agua, ¿verdad? Para ser su ídolo. Y el Señor, cuando Él habla, las cosas se crean. ¿Sí se ven la diferencia? El Señor no está sujeto a nada físico, Él no le hace falta nada. Él trasciende este mundo, Él está fuera de este mundo. Él está en todas partes, pero Él trasciende este mundo, ¿verdad? Él no le da sed, Él no le da hambre, y si no bebe no se desmaya, ¿verdad? Él es autosuficiente, Él se autosostiene Él mismo. Esa es la naturaleza de Dios, ¿verdad? Él es infinito. Verá, nosotros como seres humanos somos contingentes. ¿Qué quiere decir esto? Que dependemos de alguien para haber estado aquí. Es decir, que antes no estábamos, ahora estamos y después ya no vamos a estar, ¿verdad? Nuestra esencia es la contingencia. Dios, cuando mandó a Moisés, que le dijo, ve y diles a tu pueblo que te manda, yo soy el que soy. Eso quiere decir que el Señor, su esencia no es la contingencia, sino es la eternidad. Él está en la eternidad, ¿verdad? Él no necesita nada de este mundo, Él no está bajo el tiempo, ni bajo el espacio, ni nada de eso. Él es Dios Todopoderoso. Pero estos señores que hacen sus propios dioses, no tienen nada de eso. Si se fijan lo ridículo, lo insensato de esa acción, de poder hacer uno su propio Dios, o de querer ser hacedores de dioses, y vamos a ver cómo es que después ellos utilizan a sus dioses. Dice el 13, el carpintero tiende la regla, lo señala con su almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, le hace en forma de varón a semejanza de hombre, hermoso para tenerlo en su casa. Es decir, que este Señor está haciendo esta cosa, esta imagen, y tiene que tomar la madera y marcarla. Almagre es una especie de marcador que se utilizaba para grabar o rayar, y tiene que seguir una serie de instrucciones para poder hacerlo. Utiliza un mapa, ¿verdad?, para un diseño, para poder formar esa cosa que está haciendo, y dice que le da forma con sus cepillos y labra con sus cepillos la figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre, hermoso, para tenerlo en su casa. Es decir, que le da, todo esto habla acerca de que lo que está haciendo, el patrón de lo que está haciendo es el mismo hombre, ¿verdad? Él es como un reflejo, él se basa en ese patrón de hombre para poder hacer su ídolo, su Dios, ¿verdad? Se basa en eso. ¿Y eso de qué habla? Que eso solamente habla de que está haciendo todo eso en torno a Él, ¿verdad? Él hace lo que Él quiere hacer con ese Dios, pero se trata de Él nada más, no se trata de poder tener en cuenta a Dios. Luego dice, a semejanza de hombre hermoso para tenerlo en su casa. Es decir que
ellos mandan a hacer sus dioses o ellos mismos hacen sus dioses y los a semejanza de hombres, y dice que cuando dice que es hermoso, háblase de su esplendor, de ellos mismos, ¿verdad? Que lo adornan con ropa bella, con joyas, y dice que pagan cantidades de dinero grandes, o si los mandan a hacer o ellos mismos los hacen, para ponerlos en su casa, para tenerlos ahí en su casa y poderlos ver, para su propio disfrute, para poder disfrutar de sus dioses al verlos, ¿verdad? Y que también cuando llegue la gente le dice, vaya, qué buen Dios tienes ahí, ¿verdad? Pues claro, es que yo voy a hacer mi propio Dios, y este es el que yo le pido, y este es el que yo le honro. ¿Se imaginan eso? El que haga su propio Dios un ser humano. Bueno, continuemos. El 14. Corta cedros y toma ciprés, encina que crecen entre los árboles del bosque, planta pino que se críe con la lluvia. Es decir, que este carpintero, esta persona que va a hacer estos ídolos, va al bosque y corta su madera para hacer sus dioses. Y al último del 14 dice, y planta pino que se críe con la lluvia. Es decir, que esto de lo que está hablando no tiene estos dioses falsos, no tienen nada duradero, ¿verdad? No tienen nada eterno, se acaban, ¿verdad? Con el tiempo se quiebran, se despostillan, se caen. Y dice que después tienen que plantar pinos que dependen de la lluvia para que crezcan, que la lluvia le da a Dios, y para la siguiente generación de ídolos, ¿verdad? Y después de esa generación a la siguiente generación, para que puedan seguir formando sus ídolos. Es decir, que no tienen nada duradero, no es nada eterno. ¿Y cómo es nuestro Dios? Eterno, ¿verdad? Él ¿qué nos ofrece? Vida eterna, ¿verdad? Desde este momento Dios nos ofrece vida eterna. Entonces, este señor, este hombre que hace sus ídolos, carece de eso, ¿verdad? Nada más es un reflejo de lo que él es mismo. No tiene esa visión de Dios, no tiene ese poder de Dios, no puede, ni él mismo es autosuficiente en cuanto a la vida, no puede sostener su vida. Dice que si se cansa y no bebe, se desmaya. Y nuestro Dios, Él es poderoso, Él es perfecto, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Muy bien. El 15. Dice, de Él se sirve luego el hombre para quemar. Bueno, vimos de que estos señores mandan a hacer sus dioses y que les ponen, los visten con el esplendor de lo que ellos son. Pero, ¿qué pasa cuando tienen una necesidad? Cuando nosotros tenemos necesidades, clamamos a nuestro Dios, ¿verdad? Y nos ponemos a su. Nosotros fuimos llamados para servir a Dios, ¿verdad? Y para dar nuestra vida por Dios. Y todo lo que nuestro egoísmo nos dicta acerca de querer tener cosas y pretender que Dios nos las dé porque nos ama tanto, es egoísmo, ¿verdad? Y dentro de ese egoísmo puede empezar a meterse esa raíz, ¿verdad? Y afectar nuestras vidas. Vamos a ver qué es lo que hacen cuando tienen una necesidad, cómo es que ellos se comportan. 15. Dice, de él se sirve
luego el hombre para quemar, y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Es decir, él tiene hambre y no hay leña para poder calentarse. Tiene hambre y tiene frío. Y no hay leña con qué calentarse ni con qué comer. Y lo que hace, que él corta un pedazo de eso que él hizo y lo pone al fuego y se sirve del fuego y se calienta y también puede comer, ¿verdad? Cuece panes, hace además y luego de lo que sobró, hace además un dios y lo adora, fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Esto no tiene mucho sentido, ¿verdad? Lo agarro, eso es lo que es mi Dios, tengo hambre, no tengo leña, lo parto y de lo que sobre sigo pensando que Él es mi Dios y lo adoro. Déjeme ver. Así es como se comporta una persona que hace sus propios ídolos, dioses, quemando a su propio Dios cuando tiene necesidad. No tiene mucha lógica, ¿verdad? Cuando estamos engañados, eso lógico, eso que es normal, que deberíamos de nosotros pensar de una manera adecuada, se nos va, ¿verdad? Porque ya caímos en ese engaño. Platicaba el otro día con un brother, dice que él también estaba en esa situación, que cuando empezaban a ir a la iglesia iba con su esposa y eso, pero él también quería que fueran a su iglesia, ¿verdad? Y me platica, pues como todos nosotros tenemos ese trasfondo, ¿verdad? No sé si todos ustedes, pero casi la mayoría de que somos católicos y el catolicismo practica la idolatría, ¿verdad? Entonces es algo que nos han inculcado en nuestras vidas y que difícilmente podemos desarraigarnos de eso, porque eso es parte de nuestra cultura. Es parte, como decía un señor, casi es como parte de nuestro ADN, ¿verdad? Porque nos lo han inculcado desde chicos y cuando alguien habla en contra de nuestros dioses, nos ofendemos y defendemos, ¿verdad? Eso, bueno, tú tienes tu religión y yo la mía, pero es que yo a mis santitos yo no los puedo, siempre me han hecho muchos milagros y yo no puedo darles la espalda porque también es la religión de mis padres. Y continúan siendo engañados. Vamos al versículo 16, dice, parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia, y después se calienta y dice, me he calentado, he visto el fuego. Es decir, que tiene hambre, toma a su Dios, a eso que le llama su Dios, y lo quema, y la fuente de su calor, ¿qué fue? De la fuente de su calor y de poder haber comido su asado y todo, ¿quién fue? Su Dios. ¿Eso nosotros podemos hacer con nuestro Dios? De ninguna manera, ¿verdad? Entonces, es una tontería eso. Cuando nosotros vemos a la gente que es engañada, que practica esas cosas, prácticamente
que salimos de ahí, prácticamente decimos, gracias Señor por habernos dado primeramente la fe para poder creer en ti y para poder servirte. Fíjense que ese es lo que el Señor quiere. Cuando nosotros logramos salir de eso y quitar esa idea y esa enseñanza falsa de nuestras vidas, es por eso que animamos a que la gente sirva, porque el lograr servir a Dios es una bendición muy grande, ¿verdad? Ahora nosotros no estamos sirviendo ni adorando a esos dioses, sino estamos adorando y sirviendo al Dios Todopoderoso, al que sabemos que es el verdadero Dios, el Dios de las Escrituras, ¿verdad? Entonces no vamos por mal camino, vamos por buen camino, pero tenemos que estar listos para que cuando nos digan eso, no le crean a los falsos maestros, ¿verdad? Porque esos falsos maestros son hábiles para engañar a la gente, debido a que utilizan la palabra de Dios. La gente dice, bueno, pues viene de la palabra, voy a la iglesia y se supone que enseñan la palabra de Dios y está citando la Biblia. Entonces, ¿cómo le voy a hacer? Vayan en donde se predica verdaderamente la palabra de Dios, en donde hay una buena doctrina, donde con cuidado se traza la palabra de Dios y se comprende el contexto y se citan adecuadamente las Escrituras. Porque si no, va a ser engañado fácilmente, exclusivamente si nunca ha tenido contacto con la palabra de Dios o buenos maestros, se va a ir con la fuente, ¿verdad? Bueno. El 17, ¿verdad? Dice, y hace del sobrante un Dios. Acuérdense que nada más quemó la mitad. Dice, y hace del sobrante un Dios, un ídolo suyo, se postra de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame, porque mi Dios eres tú. Nuevamente, no hay sentido en esto. Imagínense esto. No tengo leña, dice, del sobrante hago un Dios, dice, y lo quema, y de lo que sobra, le dice, se postra ante él y lo adora y le ruega diciendo, líbrame porque mi Dios eres tú. Es decir, que ese es su ídolo, lo corta a la mitad y la mitad que sobra, de todos modos la guarda y piensa realmente que ese es su ídolo. Y luego se arrodilla ante él, lo alaba, le ora y piensa que ese ídolo tiene la capacidad de salvarlo. ¿Se imaginan? ¿Cómo le dice también dice Isaías? Ustedes que adoran al leño, o sea, un palo que tiene el reflejo de ustedes, que tiene oídos pero no oye, tiene ojos pero no ve, y le llaman a ese su Dios. Cuando hacemos eso, hermanos, nos ponemos cuando tratamos de glorificarnos a nosotros mismos, nos ponemos a Dios, lo ponemos le ofende mucho esto, ¿verdad? Lo deshonramos a Él, porque no estamos dándole la honra al Señor como Dios, sino que hicimos lo que bien nos pareció. 18. No saben ni entienden porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Dice que por su práctica que ellos tienen necia de la idolatría, dice que sus ojos han sido cerrados, han sido tapados. Y dice, porque cerrados son sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Es decir que aunque la verdad de Dios se les sea manifiesto, su corazón no va a poder captar esa verdad de Dios,
porque están entregados mucho a esa práctica, que realmente la creen y que realmente creen que eso es su Dios. O sea que esto de lo de idolatría nos pone en un punto muy alejado de Dios, que aunque muchas veces la verdad de Dios sea manifestada ante ellos, como están tapados sus ojos y su corazón no puede ver la luz, lo van a seguir rechazando, ¿verdad? Hasta ese punto es en donde llega el engaño, esta idolatría. 19. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir. Parte de esto, él está volviéndolo a repetir Isaías en el 19 para dar énfasis a lo insensato que está haciendo esta persona. Dice, para decir, parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y la comí, haré del resto de él una abominación, me postraré delante de un tronco de árbol. Es decir, cuando dice no discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento. Es decir, que él no se pone a reflexionar acerca de esta actitud, de esta acción de la que él está tomando, y que no discurre para consigo, no reflexiona y él nunca podrá arrepentirse, ¿verdad? Está en un estado de condenación, es decir, que está tan sumergido en estas prácticas que aunque la verdad se le diga, no la va a poder entender, ¿verdad? Por tan alejado de la verdad que se ha puesto. Es difícil para él poder tener ese entendimiento. Y luego dice, lo llama aquí, dice, y haré del resto de él una abominación. Abominación. Esto es lo que realmente es la idolatría, ¿verdad? Es una abominación ante Dios. Es una ofensa muy grande. ¿Se acuerdan en Apocalipsis cuando dice que el anticristo cuando aparezca que va a ser el templo y él se va a sentar en el templo y proclamando serse Dios, y la escritura lo llama la abominación desoladora, ¿verdad? Esto es lo que realmente es la idolatría, es una abominación, es una ofensa hacia el Señor que nos pone en una posición también de deshonra a nosotros. Cuando nosotros nos proponemos a honrarnos a nosotros, ofendemos al Señor. Pero cuando nos proponemos a glorificar al Señor, entonces Él pondrá en nosotros su unción con su Espíritu para poder lograr servirle a Él, al Dios Todopoderoso, y poder proclamar al mundo, ser usados por Él, ser vasos usados por Él, para que nosotros podamos ser sus testigos allá afuera, poder hablar de lo que es la verdad de Dios, pero no siendo diluida ni deformada, porque la deforman estos falsos maestros. 20 y el último dice, de ceniza se alimenta su corazón engañado, de ceniza se alimenta su corazón engañado, le desvía para que no libre su alma ni diga, ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? Es decir, esto se utiliza espiritualmente, ¿verdad? Que dice, de cenizas se alimenta, como cuando, estoy dando la referencia como cuando los falsos maestros alimentan a su congregación, cuando distorsionan la palabra de Dios, dice que se alimentan de ceniza, de nada les es provechoso, ¿verdad? Esta ceniza que tiene de nutrientes, no tiene ningún nutriente espiritual. Dice, de cenizas se alimentan, dice, su corazón engañado le desvía.
está en un punto de desviación, o en algunas traducciones también dice que en un estado de depravación, ¿verdad? Es decir, que ha cambiado la verdad de Dios, se ha alejado de la verdad de Dios para hacer la mentira. Dice, para que no libre su alma ni diga, ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? Entonces, estas personas que quieren cumplir sus propios sueños y que van a la iglesia y que quieren oírlo, oyen lo que quieren oír. ¿Saben qué es más fácil hoy en día, hermanos? Con esto del YouTube y todo eso, cuando estaba estudiando me acordé que el pastor Sergio una vez dijo que estaba animando a una persona que viniera a la iglesia porque la había visto pero ya no estaba viniendo, y le comentó que dice, bueno, hermano, yo no vengo a la iglesia, pero yo oigo predicaciones en el YouTube. Oh, sí, hermanas, y que ¿a quién escucha? Oh, al fulano y mengano y sutano y perengano. Oh, sí, buenas prédicas, hermano, hasta para usted le va a servir. Si quiere, véalo. Y le dio la página y fue el hermano, y desde el púlpito, yo me acuerdo de esa predicación, que en una sola predicación él encontró 15 faltas doctrinales. En una sola predicación, ¿verdad? Es decir, que sí dicen muchas cosas buenas, hermanos, porque lo dicen de la Biblia, pero debido a su deseo de servirse a sí mismos, llevan a la gente, les enseñan cosas que crean estas cosas para que ellos también sirvan al enemigo y no al Señor. Así es que no se dejen engañar, no escuchen a estos malos maestros, falsos maestros, porque realmente lo que ellos quieren es de engañarlos, y ellos lo que casi, si ustedes se dan cuenta, ellos casi siempre hablan del dinero. Siempre está diciendo, si usted da, el Señor le va a bendecir. Usted le ama tanto que Él quiere, pero necesita también cooperar para la obra, porque si no, entonces Dios no le va a bendecir, ¿verdad? Y alrededor de nosotros hay muchas iglesias de esos, hermanos. Así es que no se dejen engañar y estudien la palabra de Dios para que tengan esa defensa, ¿verdad? Contra este espíritu de engaño. Cuando llegue el error, usted va a distinguirlo fácilmente. Que diga, no, esto no es de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tenemos el Espíritu de Dios y cuando tenemos su unción, Él nos da esta sabiduría, este entendimiento, este discernimiento para poder saber si esto es de Dios o no es de Dios, ¿verdad? Bueno, oremos. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque tú nos das la vida, porque tú eres bueno, porque eres nuestro Dios verdadero, el Dios de las Escrituras. Gracias, Padre, por este estudio. Gracias porque tú nos das de tu sabiduría, porque tú nos diriges en este mundo, Señor, de maldad, que los falsos maestros transgiversan tu verdad, Señor, e intentan engañar a la gente, Padre. Repréndelos, Padre, y que nuestra iglesia local, Padre, la bendigas, que nos des sabiduría, Señor, que podemos aprender de tu palabra constantemente. Y también te pedimos por un pastor, Señor, que venga a pastorearnos, pero que sea un verdadero maestro, que te adore a ti, que te sirva a ti, Señor, y no a falsos dioses, Padre. Ahora te rogamos que nos bendigas, Padre, con las despidas de este día, Señor, y que tú seas alabado en nuestros corazones. En Cristo te lo pedimos, te damos las gracias. Amén.